en esta tarde que el Señor nos ha permitido tener para poder estudiar su palabra y ver qué es lo que Dios tiene para decirnos. Nos da mucho gusto poder ver a cada uno de ustedes. Siéntanse bienvenidos. Vamos a comenzar, ya que tuvimos la oportunidad de poder alabar a Dios, glorificarlo a través de la alabanza. Vamos a abrir la Escritura en el libro de Romanos para ver qué es lo que la Biblia hoy tiene para enseñarnos, mostrarnos Dios a través de su sagrada palabra, y rogando que sea de edificación para nuestras vidas. Pero antes vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a poner nuestras vidas y este momento en las manos de Dios. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque bueno eres tú, Señor. Eres fiel, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, te damos gracias porque en medio de cada circunstancia, en medio de cada problema, en medio de cada situación, Señor, eres tú el que nos bendice, Señor. Eres tú el que no nos abandonas y no nos dejas solos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en medio de una semana dura, difícil, Señor, en la que hubieron pruebas, en las que hubieron, Señor, situaciones complejas, difíciles, Señor, eres tú el que cuidaste de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada una de las personas que hoy están aquí presentes, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú quien has traído a cada uno de los que hoy están aquí, Señor. Hoy bendíceles, Señor. Hoy háblales a través de tu palabra, Señor. Hoy mira la vida de cada uno de los que hoy están aquí, Señor, y puedan verte a ti, Señor. Puedan conocerte a ti. Tu palabra dice, Señor, que la salvación es por medio de fe, Señor. O tú puedas dar esa fe, Señor, porque la fe viene por el oír y el oír tu palabra, Señor. Hoy puedas dar fe, Dios, al oír tu palabra, Señor. Yo soy un siervo inútil, Señor, que incapaz es delante de ti, Padre, para poder compartir tu palabra, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor Jesucristo. Te alabamos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. 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 Muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio bíblico del libro de Romanos. Hoy estamos en la penúltima enseñanza de Romanos capítulo 4. Con el favor y la gracia de Dios, la próxima reunión que el Señor nos permita tener, estaremos concluyendo este capítulo 4 de Romanos. Hoy vamos a ver lo que es Romanos capítulo 4, versículos del 20 al 22, lo que hemos titulado Las promesas de Dios son fieles. Las promesas de Dios son fieles en nuestras vidas. Y es de lo que hoy vamos a hablar a partir de Romanos capítulo 4, versículos del 20 al 22, recordando que toda la Escritura, como dice 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura es útil para nosotros hoy. Y si bien Romanos 4 nos habla de un mismo tema, que es con respecto a la justificación por la fe, poniendo como ejemplo el caso de Abraham, es algo que hoy en día para nosotros tiene gran importancia y vitalidad dentro de nuestra doctrina y dentro de la fe que nosotros debemos tener. Entonces hoy vamos a hablar de la fidelidad de Dios a través de sus promesas. Y rogamos a Dios que con su gracia y su ayuda podamos entender más acerca de esto. Tomando a Abraham como ejemplo, tomando el caso de Abraham como ejemplo, poder ver que somos justificados por fe, sin las obras. Aparte de las obras, somos justificados por la fe. Porque aquí vemos a Abraham y la justificación que él obtuvo sin hacer nada justo delante de Dios, sino simplemente por la fe.
Vamos a leer entonces, dicho eso, lo que hoy vamos a estudiar. Romanos 4, versículo 20 al 22. Dice la palabra de Dios: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y para poder entender un poco lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, recordemos algo del contexto de lo que hemos estado viniendo hablando. Hemos estado hablando a lo largo de todo Romanos capítulo 4 con respecto a la fe, con respecto a la ley, con respecto a la justificación, con respecto a la gracia, con respecto a Abraham, y también vimos un ejemplo bastante importante con respecto al rey David. Y lo que Romanos 4 trata de enseñarnos es que Abraham, sin duda alguna, el personaje más importante y prominente del pueblo de Israel, había sido justificado delante de Dios, había sido justo delante de Dios, sin haber hecho nada, sino simplemente por creer en Dios. Es que él fue justo delante de Dios. Y lo que nos está hablando ahora en esta parte final del capítulo 4 es con respecto a las promesas de Dios y la incredulidad del hombre. Porque tú recordarás que vimos hace 15 días con respecto a Dios que Él llama a las cosas que no son como si fueran, y Él da vida a los muertos. Y vimos eso en el caso específico de Abraham, de cómo Abraham, siendo de una edad avanzada, y su esposa, siendo de una edad también avanzada, pero además de todo estéril, Dios les prometió poder tener un hijo, y cómo a pesar de esas circunstancias contrarias, de esas circunstancias abrumadoras, es que Dios cumplió su promesa, es que Dios cumplió su palabra para con Abraham. Veamos el contexto de lo que estamos diciendo, versículos 18 al 19. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Y este es nuestro primer punto. Y vamos a tocar hoy 3 puntos básicos y claves en nuestra enseñanza para poder entender lo que la Escritura nos está enseñando aquí con respecto a las promesas de Dios, su fidelidad y nuestra incredulidad. Y este es nuestro primer punto. Tampoco dudó Abraham. Sin embargo, Abraham no titubeó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Y vamos a ver qué significa esto. ¿Qué es lo que podemos aprender de esta primera parte? De que la Escritura nos dice que, sin embargo, Abraham tampoco titubeó, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Abraham, te lo pongo de esta forma, para que puedas entenderme y podamos todos juntos hoy aquí en esta tarde tratar de entender lo que Abraham estaba viviendo, lo que Abraham estaba atravesando y lo que a Abraham le implicaba en creer en las promesas de Dios. Vamos a meternos en contexto. Abraham vivía con su padre, con su familia, en una ciudad, en una tierra donde él tenía todo. Tenía casa, tenía familia, tenía dinero, tenía posesiones, tenía todo. Y Dios se le presenta y le dice: Abraham, vete de ahí y vete a una tierra que yo te mostraré. Abraham lo hace. Para empezar, este primer punto es bastante difícil para nosotros ahorita, el decir: voy a agarrar todas mis cosas, voy a agarrar a mi familia y me voy a ir a donde no sé ni a dónde voy a ir. Pero Abraham lo hizo. Abraham tenía una esposa llamada Sara, la cual era estéril, nunca pudo concebir.
Abraham añoraba un hijo a quien poder heredarle todo cuanto había contraído en esta tierra, pero no lo tenía. Y Abraham le dice a Dios: Dios, solamente tengo un esclavo, ese va a ser mi heredero, porque no tengo a nadie más a quien dejarle mis cosas. Abraham tenía 99 años. 99 años. Y su esposa también ya era de una edad avanzada y era estéril. Y Dios le dijo: tú vas a tener un hijo. ¿Te resulta cuerdo pensar eso? ¿Te resulta lógico o racional poder decir: sí, es cierto, mañana voy a tener un hijo, cuando mi esposa tiene tanta edad, cuando yo tengo tanta edad, cuando mi esposa es estéril? ¿Cómo iba a ser eso posible? Pero la Escritura nos dice que Abraham no dudó de la palabra de Dios, no dudó de su capacidad para cumplir su palabra. Y conocemos el final de la historia. Dios le concede a Abraham el hijo que le había prometido. A veces, querido hermano, solemos acercarnos a Dios cuando las cosas se ponen más difíciles en nuestras vidas. Déjame decirte algo. Se tiene la idea de que tú tienes que buscar a Dios para que tus problemas se terminen, para que tu matrimonio se vuelva a unir, para que a tus hijos les vaya bien, que tienes que buscar de Dios para que te vaya bien en la escuela, para que te vaya bien en el trabajo, para que seas sanado de tu enfermedad. Y se suele tener la idea de que el hecho de ser cristiano es la resolución total de tus problemas. Ya nada malo va a pasar, porque si tengo a Dios, todo será alegría y felicidad desde ahorita. Mi enfermedad se va a sanar, voy a obtener trabajo, mi matrimonio se va a volver a restaurar, mis hijos les va a ir bien en la vida. No es así, querido. No es así. Tú tienes que buscar a Dios, porque Él es digno de nuestra confianza, porque Él es digno de que lo busquemos. Si tus problemas se resuelven o no, esa no es la causa por la cual buscamos a Dios. Esa no es la causa por la cual anhelamos a Dios. Abraham deseaba un hijo, pero date cuenta todos los problemas que tenía en contra. Él tenía casi 100 años. Su esposa también ya era de la tercera edad. Su esposa era estéril. ¿Qué clase de pensamiento podría tener Abraham con respecto al futuro? Pero él no dudó ni de la palabra de Dios, ni del poder de Dios para poder cumplir su palabra. Déjame decirte algo, esta historia nos enseña no que Dios va a resolver todo lo que querramos o Dios va a cumplir nuestros más grandes deseos o aspiraciones. No es lo que nos enseña acá. Lo que nos está enseñando aquí la Escritura es que no hay razón alguna para vacilar o dudar acerca de ninguna de las promesas de Dios. No hay razón alguna para dudar o vacilar con respecto a ninguna de las promesas que Dios ha hecho, ya que esas promesas son hechas por aquel que no puede mentir. ¿Qué vimos hace tiempo ya aquí en Romanos? Cuando vimos el capítulo 3, la Escritura nos decía, ¿no? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No podemos dudar de las promesas de Dios porque han sido hechas por aquel que nunca miente. Tú y yo, como hombres, estamos acostumbrados a mentir. Estamos acostumbrados a fallar. Y es típico que digamos algo y no lo hagamos.
que prometamos algo y no lo llevemos a cabo, que digamos algo y no sea cierto. Y es parte de nuestra naturaleza caída, depravada y pecaminosa. Decir, sí, voy a hacer esto y no lo hacemos. O decir algo que no es verdad. Pero Dios, todo lo que Él dice es verdad. Todo lo que Dios dice, Él lo hará. Todo lo que Dios promete, Él lo realizará. Porque Dios nunca miente, querido amigo. Dios nunca ha mentido. Dios nunca miente y jamás mentirá. Y todo lo que Él ha dicho que hará, Él lo hará. Tarde o temprano, pero Él lo hará. Entonces este momento que nos dice que Abraham tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, nos enseña que no hay razón alguna por la cual dudar de las promesas de Dios, ya que son hechas por aquel que no puede mentir. Yo quiero que podamos hablar con respecto a la fidelidad de Dios. ¿Qué entendemos por fidelidad? Humanamente hablando, entendemos por fidelidad el poder permanecer leal o fiel a alguien, ¿no? Es lo que más entendemos hoy en día por fidelidad. El que tú estés ahí perseverando, el que tú estés con alguien, es mi fiel amigo. Aquel que nunca me falla, aquel que nunca me miente, aquel que siempre está ahí cuando lo necesito. Eso entendemos por fidelidad. No, mi esposa es fiel, jamás me engañaría, jamás me traicionaría con nadie. Es lo que entendemos por fidelidad. Y la fidelidad de Dios es mucho más alta y grande de lo que nuestra mente humana puede concebir con respecto a la fidelidad. La fidelidad de Dios se compromete a realizar todas sus promesas, porque déjame decirte algo, la Escritura nos enseña que Dios no es hijo de hombre para que mienta o para que se arrepienta. Dios no miente, y lo que Dios dice que va a hacer, Dios no se arrepiente de eso. Dios lo hace, Dios lo cumple, Dios lo lleva a cabo. Con Dios, querido hermano. Sé que suena como una frase que siempre encontramos en internet, pero es una realidad. Con Dios todo es posible. Pero tienes que creerlo. Tienes que de verdad entender lo que esto significa. Con Dios todo es posible. Toda promesa en Cristo es en Él sí y en Él amén, dice la palabra de Dios. Que todas las promesas en Cristo son en Él sí y en Él amén. Y ninguna promesa de Dios ha fallado, ninguna promesa de Dios está fallando y ninguna promesa de Dios fallará. Déjame ponértelo de esta forma. Dios en sí mismo ha decretado todas las cosas. Es decir, Dios ha establecido todo lo que ha de suceder en este mundo. Todo lo que ha de pasar mañana, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, si es que todavía seguimos aquí. Todo eso, Dios ya lo ha determinado y lo ha establecido. Y solemos pensar como hombres de la siguiente manera. Cuando algo sucede mal en tu vida, por malas decisiones que tú has tomado, tú y yo podemos decir, hubiera sido diferente, hubiera hecho esto, no hubiera hecho esto, aquello, las cosas pudieron ser distintas, esto pudo terminar de otra manera, si tan solo hubiera hecho esto, a lo mejor si hubiéramos sabido antes, aún con la muerte de un ser querido, si hubiéramos descubierto antes su enfermedad, si le hubiéramos dado el medicamento, si le hubiéramos llevado a tal doctor, lo que tú quieras, solemos pensar de esa forma. Pero déjame decirte algo, las cosas que pasan de una manera perfecta. Porque así quiso Dios que pasaran. Tú y yo, como hombres, no podemos hacer nada para alterar la voluntad de Dios. Solemos pensar, Dios, esto hubiera salido mejor si yo hubiera hecho esto. No, querido.
salió de la forma en la que Dios quería que sucediera. Porque Él ha determinado en sí mismo todas las cosas. Tú y yo como hombres, quiero que pueda quedarte eso muy claro. Tú y yo como hombres no podemos anular las promesas de Dios. Si Dios lo ha prometido, Él lo hará. Su promesa nunca ha fallado. Sus promesas no están fallando en este momento. Y sus promesas nunca fallarán. Tomemos a Abraham por ejemplo. Solemos hablar mucho de la fe de Abraham y de que Abraham era amigo de Dios y cuán gran siervo de Dios era Abraham. Pero déjame decirte algo, que la fe de Abraham era una fe como la nuestra. Era una fe torpe, era una fe inútil, era una fe que fracasaba. Y te lo pongo con el siguiente ejemplo. Abraham tiene fe en Dios, perfecto. Pero ¿qué es lo que hace Abraham? Se dirige a Egipto. Y en vez de confiar en Dios, que lo va a guardar a él, a su esposa, a su familia, Abraham dice, vamos a mentir. Sara, tú dices que eres mi hermana, yo diré que tú eres mi hermana, no eres mi esposa, porque como eres muy bonita, si saben que yo soy tu esposo, me van a matar a mí. Y así lo hace Abraham. ¿Qué peligros vemos en esto? 1, que Abraham miente. 2, no confía en Dios. 3, expuso a su esposa con tal de salvar su propia vida. Y efectivamente, Abraham llega a Egipto, el faraón, el rey de Egipto, ve a Sarai, ve que es una mujer hermosa y la toma por mujer. Pero en ese momento Dios reprende a faraón porque Dios sabía que esa esposa, que esa mujer tenía un legítimo esposo. Y Abraham mintió en vez de confiar en Dios. ¿Qué sucede después de este suceso? Dios es fiel, a pesar de que Abraham mintió, a pesar de que Abraham le falló a Dios, a pesar de que Abraham pecó contra Dios, Dios guardó la vida de su esposa, Dios guardó la vida de Abraham, y también Dios restauró la vida de Faraón, porque Faraón no sabía que era su esposa. Pero después de eso Abraham se encuentra con otro rey de otra nación llamado Abimelech, y Abraham hace idénticamente lo mismo. Miente y dice que Sara no es su esposa, que es su hermana. Hace lo mismo. Y a pesar de eso, Dios guarda a Sara y no permite que este hombre la toque. Dios guarda a Abraham y guarda su vida. ¿Te das cuenta? A pesar de la infidelidad del hombre, Abraham no pudo alterar las promesas de Dios. Porque aún en medio de los fracasos y aún en medio de los errores que el hombre comete, ahí Dios también se glorifica. Ahí Dios también cumple su voluntad. Pero a pesar de que tenemos este ejemplo en la Escritura, de que Abraham no dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, sin embargo, a pesar de tener ejemplos como estos, algunos hijos de Dios, por incredulidad, vacilan, titubean o dudan ante las promesas de Dios, pensando que son demasiado grandes para ellos o imposibles de cumplir por las dificultades en las que viven. Querido, creo que todos sabemos aquí lo que es dudar, lo que es no tener fe, lo que es no tener esperanza. El ver las promesas de Dios y decir, esto es imposible, esto nadie lo puede hacer, es demasiado grande, es demasiado para ser real, esto nadie lo puede cumplir. No, estoy teniendo tantas dificultades en este momento en mi vida, el trabajo, la familia, esto, lo otro, la salud, la enfermedad, todo esto, no puede ser verdad. Creo que todos entendemos eso, que a veces dudamos, a veces titubeamos, vacilamos por incredulidad en las promesas de Dios. Todos hemos pasado por eso. Sabemos que Dios es real. Sabemos que hay un Dios en el cielo.
pero nos resulta prácticamente imposible creer que Él pueda hacer algo por nosotros. Cuando Dios le promete a Abraham que iba a tener un hijo, ¿sabes cuál fue la reacción de Abraham? Su primera reacción no fue decir, sí, Señor, yo lo creo que es verdad y así lo harás. Abraham se ríe, Abraham se burla. ¿Cómo yo de 100 años voy a venir teniendo un hijo? Y cuando Dios visita a Abraham en otro momento y le promete otra vez que le va a dar un hijo, su esposa hizo lo mismo, se empezó a reír. Ay, soy estéril, no puedo concebir, ¿cómo voy a tener un hijo? ¿Cuántas veces, amado, nos hemos reído de las promesas de Dios? Hemos dudado de ellas, hemos titubeado, hemos vacilado en las promesas de Dios. Y como Abraham y su esposa nos hemos reído. Dios, no estoy para chistes ahorita. Estoy viviendo esto, y esto que me estás diciendo es imposible que sea hecho realidad. ¿Cuántas veces hacemos eso? Dudamos de las promesas de Dios. Vacilamos con respecto a sus promesas. Titubeamos con respecto a su palabra. Porque déjame decirte algo, que cuando todo va bien, todo es perfecto. Y así somos como hombres, cuando tenemos un buen trabajo, cuando la familia está bien, cuando hay salud, cuando hay todo, aparentemente, todo está en orden, todo está bien. Sí, Señor, creo en ti, confío en ti, yo descanso en ti. Pues sí, claro, si tienes comida, si tienes casa, si tienes trabajo, si te está yendo bien, si tu familia está bien, si tienes salud, claro, es sencillo, es natural. Es más fácil creer en Dios en esos momentos. Pero te pregunto ahora, ¿cómo es tu fe cuando todo te va mal? Cuando tu trabajo se acaba, cuando tu familia se está destruyendo, cuando ya no tienes dinero, cuando la enfermedad está consumiendo tu cuerpo. ¿Reaccionas de la misma forma? Oh sí, oh Dios, yo creo en ti. No, dudamos, vacilamos, titubeamos en las promesas de Dios. Porque es fácil creer en Dios cuando Dios te da todo lo que necesitas. Pero cuando te hacen falta cosas, ¿sigues creyendo plenamente en Dios? ¿Sigues confiando plenamente en lo que Dios es? ¿Sigues creyendo en el poder y las promesas de Dios cuando no tienes nada? Déjame adelantarte algo. Dios es digno de nuestra confianza, así no tengamos nada en esta tierra. Una vez que Abraham confía en las promesas de Dios, nada lo conmovió, nada lo movió de esas promesas, ninguna dificultad lo desanimó. No puso objeciones a las promesas de Dios. No tuvo la menor vacilación en su mente acerca del cumplimiento de sus promesas. Él estaba plenamente seguro de que sería hecho realidad tal y como Dios lo había prometido, tal como Dios lo había dicho, y así fue. Es lo que debemos de hacer nosotros, querido hermano. Porque yo sé que atravesamos cada día por situaciones difíciles que ponen a duda nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Pero en medio de todas esas dificultades, no debemos dudar de Dios. No debemos titubear, no debemos vacilar, debemos fortalecernos en la fe. Porque nada glorifica tanto a Dios como la seguridad confiada de su pueblo ante las dificultades que puedan presentarse en su camino.
Y ese es nuestro segundo punto, que tenemos de parte del versículo 20 con el versículo 21, que nos dice: tampoco dudó Abraham de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. De que era plenamente poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y es que este es el punto que tocábamos hace unos momentos, que el hecho de confiar en Dios, a pesar de los problemas, eso le da la gloria a Dios. ¿Sabes por qué, querido? Porque tienes que aprender a despojarte de tu confianza en ti. No es por ti, entiéndelo. Es lo que la Biblia nos enseña. No puedes descansar en tu trabajo, no puedes descansar en tus ganas de vivir, no puedes descansar en tu buena alimentación, no puedes descansar en tu doctor, no puedes descansar en tu capacidad profesional, no puedes descansar en nada que haya en ti. Compréndelo. Tu casa puede desaparecer, tu familia te puede abandonar, tu trabajo lo puedes perder, tu salud se puede destruir. No puedes confiar en ninguna de esas cosas, porque esas cosas se pueden acabar tarde o temprano. Tu confianza debe de estar puesta y depositada en Dios, porque eso le da la gloria a Dios. Porque no descansamos en nosotros, no descansamos en nuestra salud, no descansamos en nuestro trabajo, no descansamos en nuestra familia, descansamos en Él. No descansamos en nuestras circunstancias, en la economía global, en lo que está pasando en el mundo, en nuestro presidente, descansamos en Él. Eso le da la gloria a Dios, dando gloria a Dios, atribuyéndole a Dios la gloria de su veracidad, la gloria de su fidelidad, la gloria de su poder, la gloria de su gracia, la gloria de su bondad, la gloria de cada cosa y de cada atributo que le pertenece a Dios. Dar la gloria a Dios es un distintivo o una característica de la fe, ya que es dependencia en el poder, ya que la gloria de Dios es de dependencia del poder de Dios y de confianza en su palabra prometida. ¿Qué nos dice este versículo 21? Que Abraham estaba plenamente convencido, dice, plenamente convencido de que era también, hablando de Dios, de que Dios también era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham no solo tuvo fe en lo que Dios le dijo, sino que Abraham también tenía fe en que Dios podía cumplir lo que había prometido. Es decir, una cosa es tener fe en lo que alguien te dice, y otra muy diferente es tener fe en que esa persona tiene el poder y la capacidad de cumplir lo que te dice. Son cosas muy diferentes. Y Abraham tuvo fe en Dios en ambas cosas. Porque tú como padre le puedes decir a tus hijos cualquier cosa. Cuando uno es pequeño todo lo cree, ¿no? Y tú le puedes decir a tus hijos, te prometo que algún día te llevaré al espacio. Y tu hijo puede creerte, pero no obligatoriamente va a tener fe en que tú tienes el poder de llevarlo al espacio. Pero Abraham creyó en lo que Dios le prometió, pero también creía en que Dios era capaz y poderoso para hacer lo que le había prometido. Plenamente convencido de que Dios también era poderoso para hacer lo que había prometido. No solo tenía fe Abraham, no solo tenía una fe fuerte, sino una plena seguridad de fe de lo que Dios había prometido, a pesar de que había sido su promesa desde hace mucho tiempo atrás y hubieron tantas dificultades en su vida, en su travesía. Te lo pongo de esta forma, querido.
Vamos a alejarnos un tanto de Abraham y vamos a poner otro ejemplo de la Escritura que nos ilustra esto perfectamente. Pongamos de ejemplo a Job. Solemos pensar en Job como alguien que sufrió de la peor manera en la Biblia, pero no solemos comprender el ejemplo que Job nos deja en la Escritura. Job tenía todo. La Biblia nos los describe como un hombre rico, como un hombre poderoso, como un hombre que tenía muchas propiedades, mucho dinero, muchos bienes materiales, que tenía muchas hijas, muchos hijos. Era alguien que lo tenía todo humanamente hablando. Y en un segundo, Job perdió todo. Todo lo perdió. No estoy exagerando, no es una hipérbole de tratar de exagerar esta historia. Literalmente lo perdió todo. Mataron a sus hijos, sus hijas murieron, robaron todo cuanto tenía. Su misma esposa lo abandona y a Job no le queda nada. Hasta su salud la perdió, porque en ese momento Job se llena de lepra. ¿Por qué pasó esto? Porque Dios dijo: Job me seguirá amando, aunque pierda todo lo que tenga. Has perdido todo lo que tienes, querido. Y te has mantenido fiel a Dios a pesar de eso. Piénsalo. Un hombre de 100 años con una mujer de la tercera edad, estéril, teniendo un hijo. No es natural, no es lógico, no es racional, ni mucho menos creíble. No hay nadie aquí que tenga tan siquiera 90 años. Y si tuviéramos a una persona aquí de 90 años, ¿qué pensarías que yo te dijera? Mañana va a tener un hijo. O sea, cree que es un chiste. Pero en ese chiste, Abraham creyó. Y Dios lo cumplió. ¿Había todo en contra? Por supuesto. ¿Había todo para que no se cumpliera la promesa de Dios? ¡Claro que sí! La condición humana, la condición física, la condición biológica de su mujer, su edad, todo estaba en contra. Pero se cumplió. ¿Por qué? Déjame decirte algo. Dios no se basa en probabilidades. Dios se basa en su decreto. A Dios no le importa si hay 5% de probabilidades. Lo que Dios dice, eso se cumple y eso se hace. Un ejemplo más, para que entiendas que la probabilidad no es algo que exista dentro de Dios. Había un rey en Israel que era perverso, se llamaba Acab. Y Dios profetizó y Dios dijo que Acab moriría en el campo de batalla. ¿Qué hizo Acab? Acab va como rey de Israel a dirigir al pueblo en la batalla, pero se va disfrazado. Para que no vean que es el rey y lo quieran matar y tratar de alterar todo, se va disfrazado. Se pone armadura, se protege todo. Y eran unas batallas, querido, que la Biblia las describe como que a veces era como la arena del mar enfrentándose. O sea, date cuenta de la cantidad de hombres que había en ese campo de batalla matándose entre ellos. Y no era como las guerras de hoy en día, que puedes estar a 30 kilómetros y avientas un misil y ya mataste a la gente. No. Se tenían que matar frente a frente. Y allí está Acab, disfrazado, viendo la batalla desde un lugar. Y en eso un soldado enemigo toma una flecha. Y dice la Biblia que la disparó al azar, así, a la aventura, a ver a dónde cae. Y esa flecha penetró justo en medio de la armadura de Acab y murió. ¿Había probabilidad de que Acab muriera ese día? Nula prácticamente. Pero Dios había dicho que así iba a ser. Y así se hizo. Así es como funciona Dios. No es en base a las probabilidades.
es en base a que Él es fiel a sus promesas, aunque todo parezca imposible. Dios pudo, siendo el Señor todopoderoso, hacer todo cuanto le había prometido a Abraham. Y ahora lo aplicamos a nuestra vida. Dios pudo y puede, siendo el Señor, Dios todopoderoso, hacer todo cuanto ha prometido a nuestras vidas. Y debemos decir con Pablo, en Cristo todas sus promesas son sí y amén. Ninguna promesa de Dios quedará sin ser cumplida. Entiéndelo. Grábatelo. Y guárdalo en tu corazón cada día. Ninguna de las promesas de Dios fallará. Ninguna. Yo te puedo prometer hoy tantas cosas y no cumplirlas. Pero Dios no es como nosotros. Lo que Él promete, Él lo cumple también. Ninguna promesa de Dios fallará. De modo que nuestra fe, querido, debe descansar, debe reposar en el poder de Dios, en aquel que para Él nada es imposible. ¿Qué hay imposible para Dios, hermano? ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Hay algo acaso que Dios no pueda hacer en su poder? ¿Hay algo que sea demasiado grande, demasiado bello, demasiado hermoso, demasiado difícil que Dios no pueda hacer? Contéstalo. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer, hermano? Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Lo que para ti y para mí es inalcanzable, para Dios no lo es. Tú y yo solemos decir, es difícil, y esa palabra no existe dentro del vocabulario de Dios, porque no hay nada difícil ni imposible para Dios. Nada. No hay nada imposible para Dios. Y esa es la fe que tuvo Abraham. Que un hombre de 100 años y una mujer estéril de la tercera edad pudieran tener un hijo, eso es lo que Abraham creyó. Lo imposible. Y lo imposible se hizo posible. Esa es la fe de la que la Biblia nos habla, que tú y yo debemos de tener. Una fe que descanse en Dios, una fe que confíe en Dios, una fe que sea depositada en Dios en cada momento, en cada circunstancia, independientemente de lo que estemos viviendo. Una fe confiada, una fe plena, una fe que no dude, que no titubee, que no vacile, una fe que pueda permanecerse fiel a Dios. Una fe que nada la pueda mover. Lee los evangelios, querido, de lo que Cristo hacía. Sanar ciegos, sanar sordos, sanar cojos, caminar sobre las aguas, convertir el agua en vino, alimentar a una multitud, levantar paralíticos, resucitar muertos, perdonar pecados. ¿Hay algo imposible para nuestro Dios? Nada es imposible para Dios. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
y Él no cambia. Él nunca cambia. Y concluyamos, hermanos, esta enseñanza con el versículo 22, que dice una vez más esta frase: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y este punto lo vimos desde el versículo 3 de este capítulo 4, que es lo que está haciendo Pablo, citar Génesis. Génesis 15 y 16, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y este es el punto. Vamos a definir esto para concluir. ¿Qué es ser justificado? Creo que ya hemos hablado muchas veces de esto, pero vamos a volver a decirlo para poder comprenderlo aún mucho mejor. Humanamente hablando, justificarnos es algo que tiene una connotación negativa, ¿no? Siempre decimos eso, y es común de los padres o de las autoridades o de los maestros: no te justifiques. Porque humanamente tenemos un contexto negativo de lo que es justificación, que es poder decir: no, es que no fue mi culpa porque él hizo, porque él empezó. No pongas pretextos. No te justifiques, pero en la Biblia no tiene el mismo significado. Lo que hablamos con respecto a justificarnos, con la justificación, es en cuestión a algo legal, a tener una posición, vamos a decirlo de esta forma, correcta legalmente delante de Dios. Te lo pongo de la siguiente forma: todos nosotros somos pecadores, sin excepción alguna. No me importa la vida que has llevado, todos, sin excepción alguna, hemos pecado contra Dios. Y en automático, ese pecado nos pone como culpables delante de Dios. ¿Qué es lo que es la justificación? Somos culpables, pero a pesar de ser culpables, Dios nos declara justos, no por nosotros, sino por la justicia de Cristo que nos es dada. Entonces, ser justificado es ser declarado justo delante de Dios por Dios mismo, por las obras de Cristo y no las nuestras. Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. ¿Comprendes? ¿Entiendes lo que esto significa? Abraham no hizo nada para agradar a Dios o para ganarse a Dios. Abraham no fue a un hospital, a un anexo, a una cárcel para poder ganarse el favor de Dios. Abraham no dio dinero para poder ganarse a Dios. Abraham no hizo buenas obras para ganarse a Dios. Sí, voy a ir a la iglesia todos los domingos y cantar y estar ahí para poder ganar a Dios. Abraham no hizo nada de eso. Abraham estaba parado en la noche como un incrédulo pagano, cuestionando a Dios. Dios, ¿cuándo me vas a dar un hijo? Dios le dijo: yo haré de ti una gran nación. Y ahí estaba Abraham parado, viendo las estrellas. Y creyó. Y eso fue lo que lo hizo justo delante de Dios. No hay más para que el hombre sea salvo. Es solamente por la fe. Abraham no hizo nada. Solo creyó en Dios y eso fue todo. Esa fe que Abraham puso en Dios le fue suficiente para ser contada por justicia. No hay nada más. El hombre se quiere complicar siempre toda la vida. ¿Sabes por qué? Porque en tu orgullo y en tu soberbia quieres tener participación en la obra de Dios. Quieres ganarte el cielo. Quieres sentirte merecedor de la gracia y del perdón de Dios. No es así. No lo mereces. No eres digno del amor de Dios. Pero es gratuito. No necesitas merecerlo, no necesitas ser digno de Él, solo creer en Dios. Es lo que Pablo y Silas le dijeron a aquel hombre en la cárcel: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué más se necesita para poder ser justo delante de Dios más que la fe?
No hay nada más. No existe nada más. Una vez, un pastor me contó una historia real con respecto a uno de sus hijos. Y este pastor siempre le decía a su hijo: ¿eres salvo? ¿Eres cristiano? No, papá, no lo soy. Y el tiempo pasaba y otra vez: hijo, ¿eres salvo? ¿Eres salvo por Cristo? ¿Eres cristiano? ¿Caminas dentro de la palabra y la voluntad de Dios? No, papá, no lo soy. Hasta que un día le volvió a preguntar: ¿eres salvo? Y él dijo: papá, pude entender que la palabra de Dios dice que todo aquel que en Él cree no se perderá. Yo creo en Dios, creo en lo que ha hecho en mí, así que sí, ahora soy salvo. Es eso, querido. Es así de simple. Es por fe y no por ninguna obra que tú y yo podamos hacer. ¿Quieres ser salvo? La Biblia no demanda nada de tu vida más que creas en el Señor Jesucristo, y después de eso Cristo demandará todo de ti. Pero en primera instancia es la fe la que nos salva, nada más. Y no es la fe en sí misma la que salvó a Abraham o la que nos ha salvado a nosotros. Déjame aclarar ese punto, porque no es ni siquiera nuestra fe. Porque la fe que hoy tú y yo tenemos o podamos tener no es nuestra. Dios nos las ha dado. Y esa fe que hoy en día tú y yo tenemos no es ni siquiera lo que nos hace salvos, sino en aquel en quien ponemos nuestra fe. La fe es el puente que nos conecta con Cristo, que nos conecta con el Padre para salvación. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No porque la fe de Abraham fuera fuerte, no porque la fe de Abraham fuera perfecta, porque solemos tener esa idea: es que mi fe tiene que ser perfecta, no debo de dudar, nunca debo de titubear. No, la fe de Abraham no era una fe perfecta. No era una fe que todo el tiempo se la pasaba firme. Era una fe que caía. Era una fe que tropezaba. No fue Abraham contado por justicia su fe porque tuviera plena seguridad de su fe, sino porque su fe descansaba en las promesas de Dios. Sino porque su fe descansaba en el poder de Dios, sino porque su fe descansaba en la fidelidad de Dios para poder cumplir sus promesas. La justicia de la fe se imputa a todos aquellos que tienen fe verdadera, aunque sea una fe débil, aunque sea una fe pequeña. La justicia que es por la fe se imputa a todos aquellos que tienen una fe verdadera. Porque esa es la fe que trae salvación, querido. No una fe perfecta o en sí mismo la fe, sino en aquel en quien depositamos nuestra fe, el cual es Dios, aquel que hace posibles todas las cosas. Hermano, nuestra fe flaquea, nuestra fe cae, pero solo te digo algo: quita tus ojos de todo lo que estás viviendo cada día y pon los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Cree en las promesas de Dios, aquí las tienes. Las has leído tantas veces. Las has gozado tantas veces.
las has visto cumplirse realidad tantas veces, ¿por qué dudas entonces? Aquí están las promesas de Dios. Cree en ellas. Es todo lo que Dios demanda de nosotros. Que nos mantengamos fieles a su palabra, a sus promesas, sabiendo que Él es poderoso para cumplir todo lo que Él ha dicho que hará. Como aquella historia que nos cuenta Cristo en Lucas 18, de aquella viuda injusta, de aquella viuda pobre, que había sido violada su ley, su integridad, que habían de alguna forma le habían hecho injusticia, que va delante de un juez injusto, un juez que no tiene temor de Dios, y le ruega, hazme justicia, y no lo hace. Y otra vez va a la viuda, hazme justicia, y no lo hace. Y una vez más va esta viuda, hazme justicia, y no lo hace. Y otra vez va esta viuda, y dice el juez, ya, me va a colmar la paciencia, me va a hartar, me va a fastidiar, vamos a hacerle justicia. Ese es un juez injusto. ¿Cuánto más? Vuestro Padre Celestial no tardará en responder a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Cuánto más? Nuestro Padre, que sabe de las cosas que tenemos necesidad, tardará en responder a sus escogidos que claman a Él día y noche. Mantente firme en las promesas de Dios. Como dice Hebreos 10:23, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquel que nos ha prometido es fiel y cumplirá todo aquello que ha dicho. Mantengámonos en eso, queridos hermanos, fortaleciéndonos en la fe en medio de las dificultades y dando gloria a Dios. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Tu palabra dice, Señor, que fiel eres tú que has prometido, el cual también lo harás, Señor. Que en ti todas las promesas son sí y amén. Señor, hoy simplemente queremos aferrarnos a ti, aferrarnos a tus promesas, aferrarnos a tu palabra, Señor, aferrarnos a tu verdad, Señor. Señor, tu palabra dice que tú no nos dejarías y no nos desampararías, Señor. Que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque esa promesa que tú has hecho, Señor, ha sido fiel en nuestras vidas, Señor. Nunca nos has abandonado. Nunca nos has dejado solos, Señor. A pesar de que nosotros hemos sido infieles, Señor. A pesar de que nosotros hemos sido incrédulos, Señor. Tú siempre has permanecido fiel. Tenemos fe en tus promesas. Tenemos fe en tu palabra. Pero también tenemos fe en que tú eres poderoso para hacer todo lo que tu palabra dice, Señor. Gracias, Padre. Porque tu palabra dice que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que aquel que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas
las cosas. Padre, gracias, Señor, porque nada nos puede separar de ti ni de tu amor, Señor. Nada, Señor. Gracias, bendito Padre, porque eres tú quien nos fortaleces cada día, Señor. En tus manos ponemos las vidas de las personas aquí presentes, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. No queremos dudar como lo hizo Pedro, Señor. No queremos dudar como lo hizo Tomás, Señor. Flaqueamos, Señor, muchas veces, pero aumenta nuestra fe, Señor. Ayuda nuestra incredulidad, Señor. Te lo suplicamos, bendito Padre. En tu santo nombre, Señor Jesucristo, te damos gracias y te damos a ti toda la gloria, Padre. Amén y amén, Señor. Amén. Amén, amén. Dios los bendiga mucho, amados hermanos. Estamos aquí para servirles en lo que se ofrezca. Igualmente le mandamos un fuerte abrazo a nuestros hermanos que están a través del internet. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.